mire, tengo estas tres bellezas de mujeres UX designers. Bien, pero hay personas que, no sé, de repente como que les molesta que te vaya como muy bien y más bien como que te quieren cortar. Pero uno no puede limitarse tampoco. Querer no quedar mal con esa persona puede estarte limitando las cosas que quieres hacer. Y siempre hay otros trabas. Uno no tiene que quedarse donde la está pasando mal. Porque también pasa en una relación, si uno está dando mucho y no está recibiendo como del otro lado lo que uno merece, en el fondo uno se agota. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de UX Friend Podcast. Y mire, tengo estas tres bellezas de mujeres UX designers que están acá. Ana Rangel, que ya la conocen del episodio anterior. Ella es UX designer, bueno, product designer, crea contenido en Twitch, síganla en su canal, en Twitch, en Instagram, en todas las redes. En LinkedIn también. En LinkedIn. Tenemos a Kat Swill, ella también es UX designer, es Tech Loan, trabajamos en dupla y también es Friends of Figma. Y si ustedes quieren también saber todo el contenido que crea, síganla en Instagram y en LinkedIn. Y por acá tenemos a la maravillosa Emily Sema, UX designer, también UI, UX designer, ¿cierto? Y además de eso, ella tiene un plus, que ella es fashion blogger. Ella es la que nos va a asesorar a todos. Es que yo siempre digo que soy Hannah Montana. Tengo mi lado corporativo y mi lado creadora de contenido. Yo digo lo mismo, que soy Hannah Montana. Tenemos a dos Hannah Montanas presentes, me encanta. Bueno, Sí. pero bueno, ¿para qué tenemos aquí primera vez que yo grabo con 4 personas en el mismo lugar? Porque siempre lo hacía online, así que creo que este episodio vamos a esperar que no sea tan largo, pero es que va a estar bueno cuando se juntan 4 mujeres a hablar. Exacto. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Nosotros tenemos un tema que nos ha resonado últimamente mucho y es la lucha de egos en la industria del UX. Y también otro tema que va muy de la mano con eso es cómo resaltar tu lado único entre un mar de millones de UX designers y sobre todo cuando empiezas a ver gente que hace lo mismo en redes sociales y tú dices, ¿para qué voy a crear contenido? ¿Para qué voy a hacer esto si lo está haciendo fulanita y el otro? ¿Qué voy a aportar yo? Quiero preguntarles a cada una, que ya igual yo les he dicho, como, porque cada una tiene una personalidad muy distinta. Por ejemplo, Ana es UX designer, pero ella está más por el lado de los developers y crea contenido a partir de eso. Y también tu trabajo como UX designer lo estás orientando mucho hacia ese lado. Kat es súper perfeccionista, de esas personas que si ustedes necesitan un Excel, un detalle, limpiar algo, revisar una data, ella es la persona ideal y además muy tierna. Es una librería andante también. Sí, de Se hecho, siente la tierra, Virgo, por ahí. sí, por ahí está su Funko de Hermione porque ella es Hermione. Es la más ñoña de aquí del grupo. Entonces ella es como más lanzada, tú eres más perfeccionista, al orden, sí. Y bueno, ella es el aura viva de todo bello, todo estético. Pero ella es súper profunda. Cuando ustedes empiezan a hablar con ella, ustedes que la ven solamente haciendo caritas, no, ella es súper profunda. Sí. Entonces ese lado es el que ya puede empezar a mostrar, porque si la siguen en redes van a ver más contenido sobre marcas, sobre moda, pero ahora está mostrando más su lado UX y algo que me decías, es algo que ¿tenías miedo? en verdad me ha gustado mucho hacer, porque como decía esto de Hannah Montana, en el fondo es como, yo decía, todo lo que me hace mi persona, o sea, mi personalidad, todas mis cosas en el fondo influyen en cómo soy como diseñadora y al revés, o sea, todo lo que soy como diseñadora va a influir en mi vida. Entonces al final dije como, quiero traer como a lo cotidiano lo que hago en mi día a día y lo que me apasiona en el fondo, que es el diseño UX UI. Y quiero que mi comunidad también se acerque a eso, porque en el fondo, desde que empecé a subir estos videos, como mostrando un poco más de este lado, me pasó que mucha gente me habló y quería como involucrarse en el mundo del UX, que era algo que en verdad yo sentía como qué emoción que alguien se acerque y me diga como, oye, ¿cómo es este mundo? ¿Cómo entraste en este mundo? ¿O cómo lo hiciste para irte a estudiar acá? En el fondo como ese tipo de cercanía es lo que quiero generar a partir de esta creación de contenido relacionado con el UX. Entonces ahí vemos que cada una es diferente, está en el mismo nicho, pero lo muestran diferente. Y no solamente hablarlo del lado de que creamos contenido, sino cómo mostrarlo en el trabajo, en el día a día. Sí. Entonces, para los que nos están escuchando, que sienten que pasa más de lo mismo, que cómo diferenciarse de su equipo de trabajo, entonces vayan contándome cada uno
cada una un tips como cómo diferenciarse, porque yo igual les tengo aquí luego consejos de otras cosas, pero desde su experiencia, ¿qué les ha ayudado a diferenciarse y qué pueden recomendarles a otros diseñadores? Bueno, en mi caso fue primero, que es lo que yo también recomiendo mucho, es que como hacer una retrospectiva interna y saber qué es lo que más te gusta, porque en este rubro hay muchas especialidades. Está el UX Research, el UI, el UX per se, y está el UX Engineer, que fue como el que más me llamó a mí la atención. Entonces también es una cosa que ustedes vayan ayudándose también a ver qué especialidad les gusta también. Eso no quiere decir que no aprendan las otras, ojo, porque todas son importantes. Pero siempre hay algo que uno por gusto se va a ir orientando y vas a empezar a marcar una diferencia. Yo siempre les recomiendo a las personas que también me escriben que de repente piensan que este mundo es como, o sea, súper bien pagado, esto así, pero no lo hagan solamente por el dinero, sino también porque les gusta algo. Por pasión. Sí, por pasión, exactamente. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que más les gusta? Y ahí decir, ya, me quiero especializar en research, en UX, y estudias y profundizas en eso. Eso fue lo que yo hice primero. Por eso me empecé a como relacionar más con los devs, vi que para mí era más fácil el tema comunicacional con ellos, me parece interesante y siento que es algo que me complementa como UX. Pues. Entonces para mí eso fue un primer diferenciador bastante importante que creo que las personas deberían hacer internamente. Totalmente. En mi caso, yo siento que desde el principio fui muy ñoñita. Entonces yo estudié mucho también. Apenas entré, yo salí de la universidad, me enteré de que existía UX y al tiro empecé a hacer la práctica. No pasé como por otros lados que hay gente que hizo el switch. Pero claro, yo partí como UX y partí estudiando full. Y algo que creo que hizo que yo me hiciera notar dentro de mi ámbito de trabajo fue de que yo siempre quise compartir lo que aprendía. Por mucho de que yo fuera junior, si yo leía un libro o veía un curso o algo así, al tiro yo ofrecía así como a mi jefa, a mi líder, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una charla de esto. Claro. Y así es que ha sido como mi marca en el tiempo y por eso también empecé a hacer contenido, porque sentía de que todo esto de ponerse a estudiar, a leer, te requiere de tanto tiempo, de tanta dedicación y hay gente que en verdad tiene hijos, tiene problemas, tiene enfermedades y no tienen el tiempo para dedicarlo. Y bueno, mi manera de mostrarme y de como mostrar que yo tenía un valor agregado era a través de compartir ese conocimiento y dedicarme a leer y luego pasárselo al resto. Estoy fe de eso. Y por tu lado, Emily. Por mi lado, yo creo que está mucho en el lado de la comunicación. Siento que en el fondo, si estamos trabajando con personas y para las personas, tenemos que tener esta habilidad desarrollada de saber comunicarnos, pero no solamente como comunicar por comunicar, sino que desde la empatía, tener como esta sensibilidad que en el fondo te hace ponerte en el lugar del otro, te hace saber comunicarte con los devs, con el manager, con el CEO, con cualquier, en el fondo, con el cliente o con cualquier persona, pero que uno pueda como en el fondo transmitir esa calma, transmitir como en el fondo como también un poco de autoconfianza y presentarse así frente a como al cliente o contraparte, pero siento que la comunicación es como ese polvito mágico que es muy importante, sobre todo si uno está como en el mundo de la tecnología. O sea, en verdad creo que en todos los rubros es importante, pero... Ahí estoy tratando hice mentalmente un summary de cómo diferenciarse desde cada una. Ana recomienda que pueden diferenciarse intentando irse más por qué especialidad prefieren y eso les va a ayudar a cómo diferenciarse. Kat, sobre empezar a compartir y eso te va a dar visibilidad en el equipo, o sea, una charla, un plugin, un curso, compártelo con tu equipo, compártelo con tu comunidad y allí te van a empezar a ver más y obviamente vas a tener un punto diferenciador. Y yo también agregaría lo detallista que detallista en el trabajo. Y bueno, Emily nos está contando sobre la empatía y entonces eso es otro punto diferenciador porque hay personas que pueden ser muy buenas en el trabajo pero no son tan empáticas y no se sienten tan cercanas. Exacto, entonces sobre todo eso te lo da. si al final nosotros estamos trabajando en equipos como de múltiples disciplinas, tenemos que saber cómo comunicarnos con toda esa disciplina como de una manera empática, cercana, que en el fondo no solamente como justificar nuestras decisiones de diseño, sino que también como ser buena onda, ser cercanos, como generar este ambiente de cercanía, que al final eso hace que las soluciones como que sean
mucho más ricas y sea mucho más fácil de llegar a la solución del problema. Empatía también el núcleo de UX. Tienes que Totalmente. poder ser empático con tus usuarios, con tus colaboradores, con tus compañeros. ¿No? Y aquí es clave el trabajo en equipo. Sí. O sea, sí o sí tienes que trabajar en equipo. Esto no es para alguien que le guste trabajar solo. Exactamente. Ahí vamos con otro punto, ya que entraron con lo de la empatía, lo de comunicarse con los equipos, la lucha de egos. Que ese Tema difícil. tema delicado y difícil porque, bueno, aquí yo tengo mis apuntes. Porque, ¿qué pasa con los egos en el trabajo? Hay unos artículos que estuve investigando que me dicen como que 6 consejos para gestionar los egos dentro del equipo. Yo se los voy a ir comentando a ver qué les parece a ustedes. Primero, fomenta una cultura del respeto, que es lo que estabas hablando, y aquí dice que la cultura empresarial imprime el carácter de la compañía, pero también actúa como una carta magna o código ético, porque bueno, no sé si a ustedes les ha pasado en sus trabajos que ven que tienen como un código de conducta, de qué forma tratarse. Salió la nueva ley, como la ley Karim, Sí. la ley Karim, que es Sí. para cuando alguien se está pasando contigo, ese tipo de cosas. Sí. Entonces, ¿cómo ustedes ven esto de fomentar una cultura de respeto en la lucha de egos? Porque antes de irnos a la lucha de egos, no solamente dentro del equipo del trabajo, también lo vemos dentro de comunidades que en vez de impulsarse entre sí, digamos, no sé, una comunidad que es más antigua, otra que es más nueva, en vez de apoyar y comunicarse, es como que no te vamos a meter a ti o no te vamos a hablar a ti porque eres de otra comunidad y nos puedes robar espacio. Entonces, eso mismo pasa en el trabajo, como que no te voy a decir que estoy trabajando en este proyecto porque a lo mejor entonces tú lo puedes hacer mejor en vez de decir vamos a incluir a esta persona porque así tenemos un trabajo más rico. Claro. Entonces, ese es un tema delicado, pero entonces número 1, fomentar una cultura de respeto. Ahí que... A mí me gustaría contar como mi experiencia relacionada como al tema de los egos. A mí me pasaba cuando empecé a ser diseñadora que el feedback era terrible, me daba miedo, me daba mucho miedo el momento de recibir feedback porque sentía que estaba siendo atacada como personalmente. Entonces, como las instancias de feedback o design critics, a mí de verdad me daba mucho miedo. Yo decía como, no, como que pensaba todo el día en lo que me habían dicho, siendo que en verdad eran como cosas constructivas, pero siento que con el tiempo he ido aprendiendo a silenciar este ego y como conversar conmigo misma, decir como ya, en verdad lo que me están diciendo es solamente otra perspectiva a la solución de este problema. Entonces, no es que yo me tengo que cerrar solamente con una solución, con mi solución y no escuchar al resto, sino que como que ahora, de hecho, en el trabajo en el que estoy, siento que se cultiva mucho eso porque cada crítica, o sea, no crítica, pero cada como design critics o feedback viene mucho del respeto y desde la como construcción y como rememos juntos hacia el mismo lado. Entonces eso me hace sentir mucho más como que en el fondo ahora creo esos espacios. Ahora me dan ganas de mandar en el grupo de diseñadores y decir como, chicos, ¿qué opinan de esto? Podemos hacer una reunión y que en el fondo me opinen sobre lo que estoy haciendo porque voy bien, quiero saber si es que sienten que esto va como en una buena dirección. Entonces como verme en ese espacio de tenerle miedo al feedback y ahora amar el feedback, siento que es un proceso que también he hecho como de ir silenciando ese ego, ir soltando eso y como abrirme a nuevas como perspectivas. Ese es un buen punto. Yo me acuerdo que en el primer trabajo en el que estuve, no sé si puedo decirlo aquí, está el link. Búsquenlo ahí. Búsquenlo ahí. Tenían, en ese tiempo uno iba a la oficina y tenían unas cards que las pegaban como delante del monitor. Y eran así como los 5 pasos para dar feedback, como efectivo, respetuoso, oportuno. Y la verdad es que yo partí en ese entorno que era muy respetuoso, era como muy de también mujeres empoderadas, se van a dar cuenta, porque cuando vean después. Pero claro, después cuando salí de ahí, y quizás no tanto en las empresas en las que trabajé, sino como con ciertas personas o con ciertos clientes, que era más complejo, como que se notaba mucho cuando se transgredía ese respeto, cuando, no sé, pues había gente que quería como apretarse y no soltar el conocimiento, o no, yo no te voy a dar esta información porque tú eres de otra área y yo no quiero que esa área tenga esta información. Entonces se nota mucho la hostilidad cuando uno está en un entorno que no está construida en base al respeto,
Y esto también afecta caleta la productividad, como que uno no puede avanzar en las cosas producto de que hay como ciertos egos y trabajarlo es súper complejo. Con el segundo punto, que recuerda que todos vas en el mismo barco. Exacto. De hecho, aquí dice, si como líder les recuerdas a los miembros de tu equipo que los resultados que esperas son los colectivos y que todos deben remar en la misma dirección, evitarás que el proyecto se convierta en una lucha de ego. Sí. Y dice, aprovecha las reuniones periódicas para repasar objetivos comunes que se alineen. Y algo así como dice, busca un enemigo en común. Pero dice como que no, tampoco como lo tomen tan así, sino como que el enemigo en común es, no sé, mejorar el proyecto de cara a la competencia del Claro. cliente, no nosotros peleando dentro del equipo, porque nosotros no somos los enemigos, sino es la competencia de nuestros clientes, podría ser. Claro. Sí. Compitiendo contra nuestro resultado del año pasado. Claro. No, en realidad lo que quería compartir con respecto como el de la mano del feedback y también va un poco del siguiente punto al tema de más que nada de que todos estamos en el mismo barco, es que también me ha pasado mucho que ese realmente es mi secreto de por qué yo me llevo tan bien con mis desarrolladores, es por un tema de que siempre ellos me dicen, es que tú eres una UX diferente, y yo, pero ¿qué hago diferente? Yo hago los prototipos de Figma, mis testeos, no hago nada distinto. Entonces yo me digo, ¿por qué tú te acercas a nosotros y no tienes el ego buscando, te queremos dar feedback nosotros hacia el UX? Porque pasaba que los UX con los que hemos trabajado se molestan porque les decimos que algo no es factible o ponemos pero. Entonces a mí me pasa que es como de nuevo el tema de la empatía de que, ok, ¿cuál es mi responsabilidad como UX? Obviamente hablar de la experiencia del usuario. Pero también tengo que entender que hay un rol que es igual de importante que el UX, que es el desarrollador, que Exacto. así como nosotros estudiamos nuestras metodologías, nuestras herramientas, ellos estudiaron sus tecnologías, toda esa parte que sabemos que es bien densa. Entonces, yo no puedo como subestimar 100% lo que él me está diciendo. Entonces, ahí es un tema cuando entramos en la negociación, la empatía y la comunicación. Yo, por ejemplo, una buena práctica que hago es que antes de pasar a testear o previamente, le muestro el Happy Path por lo menos al desarrollador y le digo, mira, esto es lo que voy a testear y así se va a comportar la aplicación. Tú ves algo que quizás falte o ellos me dirán, oye, no, sí, lo veo bien o no. Pero ya yo estoy preparando al desarrollador para cuando yo voy a hacer una entrega y créanme que los desarrolladores agradecen que tú hables y les muestres previamente esta es una entrega final, porque entonces después vienen esos conflictos de interés y también ser abiertos a escuchar al desarrollador o al product owner, porque pasa mucho que uno tiene ese sesgo de que no, el product owner solo quiere vender o el desarrollador solo lo quiere muy fácil. La pelea siempre con los PM y los PO. Eso. Claro. Bien. Hay tantas variables Hay que muchos puntos de vista. es inevitable la tensión. No hay que verse como enemigos, yo creo que ahí está. Al final vamos a sacar el mismo. Como dice listo. aquí, remos para el mismo barco. Exacto. Yo tuve una experiencia con un desarrollador que siempre me voy a acordar de que él participaba del proceso de diseño y iba a los testeos con usuarios. Es lo Y el máximo. feedback que me daba ese hombre, hoy yo lo amo, si estás aquí escuchando, de verdad, nunca me ha pasado y ha sido lo más hermoso del mundo. Que Sí. se involucren también a nuestros procesos y obviamente uno tiene que estar abierta para invitarlo a participar, a quien quiera participar del equipo. Sí, y creo, Kat, también que está súper relacionado con el tema de la comunicación. Por ejemplo, como mencionabas tú, Ana, que al final es muy bueno involucrarse, como no cerrarse y decir, ya, yo soy UX UI designer, me voy a quedar con esto, sino que Resuelve cómo lo vas a dar. la curiosidad del diseñador es muy importante porque yo, por ejemplo, si escucho lo que necesitan los devs o converso con ellos o con los PM, voy a como poder estar también metiéndolos en el proceso de una etapa mucho más temprana, lo que va a hacer que la empatía sea aún más grande. Entonces, como que en el fondo es como una relación afectiva. Al Y final. priorizar un mejor MVP basado en esas Exacto, cosas. pues. Exacto. Bueno, de eso tenemos episodio, el episodio número 72, creo. Te lo sabes, ¿no? Amo Sí, que se acuerde. el episodio 72, Me donde encanta. hablamos con Ceruda sobre una guía para comunicarse con los TED y precisamente hablábamos de eso, como incluir a los TED desde el kickoff. Y eso parte con que tú tengas la iniciativa, ojo. Y Porque la los devs iniciación. son personas que quizás también son un poco más reservadas. Entonces también es como invitarlos. Y no, Porque no quieren pasarte a llevar también.
Entonces Claro. me tienen que abrir la invitación. Sí, entonces es como, gánate la confianza de tu equipo, Exacto. invítalo, escúchalos también, pues yo siempre de hecho esto yo lo digo mucho en mis entrevistas, que si yo quiero ser escuchada, yo también tengo que escuchar a los demás. Totalmente. Y eso es súper importante y no tener la competencia de que yo tengo la razón o tú tienes la razón, que ahí es donde caemos y vienen como estos estereotipos de que no, que los UX son súper egocéntricos, es como, hay que cuidarse de eso, pues. Totalmente. Y tengo otro punto que habla de cómo luchar con estos egos, es que hay que plantearles retos a los equipos. Por ejemplo, ahora mismo a nosotros nos pasa en el equipo de que no es por lucha de ego, sino porque cómo podemos darle más valor al cliente. Entonces, si ven que, no sé, Kat está haciendo, bueno, ya lo terminaste, lo de neurociencia, cómo esto puede ayudar al cliente, bueno, darle una charla sobre cómo aplicarlo en los procesos, que de qué sirva para Insight, o tú me decías, o tú Andrea, cómo estás implementando la inteligencia artificial, cómo hacer para mostrarle al cliente el valor de esto y poder mostrarle cómo implementarlo en sus procesos y a lo mejor que salga una preventa o algo de ese tipo. Entonces, él nos plantea retos para que nosotras intentemos cómo lo vamos a afrontar. Y de esa forma se supone que entonces estaríamos en mira por si, no sé, quisiéramos aumentar nuestro seniority, que ya mostrarte que estamos haciendo cosas diferentes. Entonces, ¿a ustedes les han planteado retos en el trabajo como para probarlas a ver si, qué tal son? O sea, a mí me pasó mucho que si yo quería como aumentar mi seniority, como que en cierta forma, esto va a ser raro lo que voy a decir, como que para mí todo es una cuestión de actitud y tener iniciativa, y las cosas van a llegar Total. primero. Entonces, por ejemplo, yo en algún momento fui UX Lead, pero yo no busqué ser UX Lead, como que yo tuve la iniciativa de buscar, de compartir conocimiento, como hace Kat, como, oye, mira, descubrí esto, vamos a implementarlo, o lo implemento yo en mi propio equipo y me funcionó y lo comparto con otro diseñador porque quiero que se beneficie también de esto. Entonces, como tener esa apertura y no quedarte como que, como a mí me fue bien en mi célula, yo no quiero que a ti te vaya bien en tu célula. Entonces, esas cosas también marcan un seniority y un líder en ti, pues el compartir y en guiar a otros. Entonces, en parte, o sea, del lado bueno de la vida, como que eso podría decir. Sí tener cuidado quizás de que hay personas que quizás no le guste que uno brille demasiado, porque eso ya me ha pasado. Ahí es el punto delicado de la lucha de... Porque es como ser astuto en cómo uno comparte cierta información y con quién para mí. Pues como que si yo veo que yo tengo a mis compañeros de equipo que también se complementan conmigo y me ayudan de hecho a que esto salga adelante, bien. Pero hay personas que, no sé, de repente como que les molesta que te vaya como muy bien y más bien como que te quieren cortar. Pero uno no puede limitarse tampoco, no por querer no quedar mal con esa persona puede estarte limitando las cosas que quieres hacer. Yo siento que igual tienes que hacer las cosas y si a alguien le molesta que tú estés contribuyendo al resto, bueno, problema de esa persona. Y siempre hay otros trabajos. Ah, Sí, pasa, siempre hay otros trabajos. Uno no tiene que quedarse donde la está pasando mal. sí. Igual el tema de la competencia es un temón, porque siento que también va relacionado mucho con el ego, pero también siento que a veces uno puede como mirarlo, darle un poco una vuelta, eh, como decir ya, como, no sé, por ejemplo, estoy sintiendo competencia con esta persona, como escucharse y por qué está pasando esto. Y a mí me pasa que yo siempre, en todos los trabajos, o lugares en los que estoy, busco a alguien a quien admirar. Como que para mí algo muy importante la inspiración. Entonces siento que cuando uno siente un poco quizás de hoy, estoy quizás como sintiendo competencia o qué está pasando, como ver, quizás estoy admirando algo de esta persona. Entonces, como mirarlo del otro lado, como quizás esa competencia se puede transformar en que yo estoy admirando, me estoy inspirando de esta persona. De hecho, hay un dicho que no es mío, es que lo que te choca, te checa y que todos son espejos. Entonces, si Sí. alguien te está cayendo mal es porque es un espejo Exacto. de algo que tú puedes obtener y como no lo estás logrando, te está molestando. Te está mostrando lo que está disponible. Entonces, en el fondo, es algo muy que uno lo puede ver, claro, la competencia suena como una palabra súper negativa y mala, pero en el fondo uno puede decir como, no, quizás yo puedo aprender de esta persona que me gusta, por ejemplo, cómo expone, me gusta cómo se presenta ante el resto, me Y gusta... también eso puede convertirse en un reto para ti mismo. ¿Qué puedo Exacto. hacer Para yo... poder ser como esta persona? Exacto. Yo creo que igual todos somos personas muy distintas, entonces los retos también tienen que ir
adecuados a uno. O sea, no necesariamente yo y Andre, que somos dupla, trabajamos en el mismo proyecto, tenemos las mismas metas, o Exacto. los mismos retos. Y eso yo creo que Es también algo personal. nos diferencia naturalmente, y uno va haciendo su plan de carrera de manera individual, Sí. según lo que a ti te gusta, según lo que eres bueno. Bueno, también depende de en qué trabajo estén, si les permiten hacer esos como paths de carrera. Mm. Sí. También eso depende. Y hay otro que a partir de, si tú estás dando y estás mostrando tu trabajo para intentar sobresalir, hay que dar margen y ser equitativo en las recompensas. Entonces aquí dice, para cada uno que se sienta valorado en lo que hace, es necesario que el líder pase tiempo de calidad con su equipo, comunicándole a cada uno cuánto aprecia sus contribuciones y le dé un impulso necesario para alcanzar los objetivos. Por lo menos nosotros aquí tenemos una plataforma que se llama Star Me Up, que nos dan estrellitas como, tú sabes, en el colegio cuando te dan una estrellita por portarte bien, por Un hacer la tarea. sticker. Exactamente esa forma de gamificar y ludificar la parte de como que sí, estoy siendo recompensado. Ujú. Pero mira, si en tu trabajo tú das y no te dan una estrellita, no te dan un mono, y ahí usted tiene que plantear, ¿este es el lugar donde quiero estar? Sí. ¿Dónde ponen los esfuerzos también? Ajá. Sí, yo creo que ahí es importante sobre todo saber de nuestros líderes, por eso es importante el feedback, Sí. qué es lo que esperan de nosotros. Porque a lo mejor están esperando de que coloquemos algo aquí, pero lo llevamos a otro lado. Creo que eso es muy importante. Que a mí en lo particular me pasó que una vez no tuve un muy buen jefe, que él como que me dijo, yo no te voy a decir qué hacer, tú... O sea, pero se espera mucho de ti, pero no te voy a decir qué hacer. Entonces como que yo me sentía la autonomía de que, ok, yo me voy a decir mis propias cosas, voy a hacerlo así, y resultó que no llegué a lo que él esperaba. Pero es que tampoco como que me senté y le pregunté qué era lo que se esperaba específicamente de mí, por temor a como que él pensara que yo necesitaba que me dijeran qué hacer o algo así. Entonces creo que es importante, basado en esa experiencia, de que pregunten qué es lo que se espera y que ustedes también se pongan una meta. Y en mi opinión quisiera ir un poquito más, pero tampoco sin quemarte, sin como superar ciertas expectativas sin tampoco pasarte dentro de lo saludable y lo que debes hacer, pues. Porque, por ejemplo, si tú quieres pedir un aumento de sueldo o un señorito, tú tienes que justificar. Y eso también es algo que va interno tuyo. Por ejemplo, yo cuando siento que estoy creciendo, como que miro para atrás y digo, wow, ya salí de esta zona de confort, o me gusta ponerme un reto de, no sé, Ajá. quiero aprender a manejar Design System, que el proyecto de los UX es como un reto personal. Sí. Y eso también equivale a, o sea, tu crecimiento de conocimiento es crecimiento también laboral, pues, para mí. Totalmente. Sí, yo también creo que al final me gusta mucho como relacionar el trabajo como con las relaciones personales, porque también pasa en una relación si uno está dando mucho y no está recibiendo como del otro lado lo que uno merece, en el fondo uno se agota. Entonces también es como el tema del merecimiento. Eso va mucho relacionado también con la autoconfianza, que siento que es algo que se cultiva, o sea, uno no sale de la universidad así como me las sé todas y soy la mejor, pero con el tiempo uno va diciendo como, mira, esto es lo que yo merezco como diseñadora, esto es lo que yo estoy entregando, entonces como que uno va sentando estos estándares. Y va ligado ya con el punto número 5 y 6. Aprende a resolver conflictos, Sí. que es ya lo que estábamos conversando. Por ejemplo, digamos acá, fomentar una relación sana dentro y fuera del trabajo es esencial. En resumen, ten asumido algunas desvanencias, no se puede evitar. Digamos porque hay un libro que estoy leyendo que es rodeado de estúpidos, rodeado de idiotas, Me perdón, encanta. rodeado de idiotas, pero no es que diga que la gente es idiota, sino que el libro lo que te habla es que cada uno tiene diferentes personalidades, cuando entonces ya alguien está en una posición de liderazgo tiene que lidiar con diferentes personalidades, digamos, hablaba el libro como que los amarillos siempre están entusiastas y son los primeros en salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Los rojos son como que las personas líderes y siempre quieren tener como que la razón puede ser, pero siempre todos lo ven como una competencia. Los azules son los que si van a hablar es porque ya tienen como que las pruebas en la mano y Muy saben, analítico. sí, son súper analíticos y les pueden dar un Excel. Y estaban los verdes, que son las personas que cumplen, como que ellos están en paz, armoniosos y que, mira, si todo el mundo lo que quiere es ser líderes, si todo lo que van a analizar, entonces, ¿quién va a hacer el trabajo?
y decían que eran los verdes. Entonces, saber identificar, sí, saber identificar qué personalidad tiene alguien de tu equipo y cómo puedes hacer como un management de eso, como, bueno, yo sé que Kat es súper analítica, la vamos a poner a revisar la parte de data, no sé, yo sé que a Ana le encanta conversar con los de, bueno, que ella se encargue de las reuniones que vamos a tener de handoff y que lleve eso. Entonces, como aprender a identificar para qué es bueno cada persona y así como y eso ayuda a resolver conflictos, como de qué forma tú le puedes hablar a una persona para que no se sienta, no sé, pasada a llevar, podría ser. Sí. Entonces, eso es una de las formas. Y entra el último punto, que es haz valer tu liderazgo. Entonces ahí, Merecimiento. cuéntenme ahí, porque aquí dice como que tu equipo tiene talento y personalidad propia, pero no todo el mundo puede ser líder. Yo soy partidaria de que ser líder es algo que se forja. O sea, la experiencia. Hay gente que nace y tiene una habilidad para desenvolverse con la gente maravillosa, pero también hay gente que con la experiencia lo va forjando y le empieza a salir natural. Así como hay gente que no le gusta, simplemente como que no son de estar en el foco, pues. Entonces, ahí creo que depende un poco también de la personalidad de cada uno, pues. Sí. Yo hablando del tema de resolver conflictos, siento que algo que yo he aprendido con el tiempo desde que partí muy chiquita en esto hasta ahora, y ya estoy entrando a mis 30, esta semana, es precisamente saber qué batallas luchar y cuáles hay que dejar ir. Correcto. Porque Me encanta. también me pasaba mucho esto de que, oye, yo soy la UX, yo tengo que ir a defender mi postura, defender al usuario a el equipo. Y al final me di cuenta de que no es tan así. Uno tiene que ir a negociar. Hay cosas que tú puedes pelear, hay otras cosas que simplemente hay que dejar ir, hay que soltar. Ay, y eso me entender pasa que con la creación de contenido. Todo está enlazado, todo está enlazado. sí, no, porque claro, de repente uno está muy cerrado en que esta es la mejor manera de hacer las cosas, pero siento que hay otras perspectivas que son también igual de valiosas de las que tiene uno. Entonces, claro, obviamente puede que haya una limitación técnica que va en contra de lo que tú quieres, pero hay que llegar a un acuerdo que nos tenga todos felices. Por más que te Así duela que- y digas, ¿por qué si traje las pruebas no me hacen caso? La típica pelea ahí con el PO de que también quiere mover una métrica, así que te va a poner un banner gigante arriba del flujo. Bueno, hay que saber negociar y también dejar ir cuando se tiene que dejar ir. Me encanta eso. Y siento que eso también del dejar ir está muy relacionado y creo que también lo pondría en lo que hablamos de como lo que te hace diferenciador como diseñador, es la flexibilidad. Totalmente. Porque en nuestro trabajo siento que siempre, o sea, como que el happy path nunca va a ser así. Siempre va a haber un obstáculo o siempre va a haber algo que en el fondo no resulte como debía ser. Entonces, nosotros como diseñadores tenemos que adaptarnos a eso y tenemos como que en el fondo navegar esa tensión como de la mejor manera. O sea, yo no puedo enojarme y decir, no, esto no puede ser y dejar todo tirado. En el fondo, tengo que como resolverlo de manera asertiva porque al final, como decías tú, Andrés, estamos todos remando en el mismo barco. La idea es que todos tengamos como todo en paz como para la misma solución. Entonces siento que ser flexible, ser adaptable es algo que te hace destacar como un buen diseñador, porque hay personas que simplemente no pueden hacerlo y se estancan y eso puede llevar como a algo más complejo. Sí, y a mí me pasa que esos puntos son de ese tipo de cosas. Una vez hice un video, uno de los primeros videos de YouTube de razones para no ser UX. Y estaba como entre ese tema de los egos y el tema de la negociación y la comunicación. Y me pasaba que es verdad que yo misma dije, este tipo de cosas no la hablan en los cursos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la gente tiene como este tema de los egos también aquí en el UX? Porque cuando uno toma un curso o algún tema que quiere estudiar en UX, siento que te meten como mucho en la cabeza el tema de, del design thinking, que tienes que sí, que testear, que sí, que sí, que sí. Y, o sea, y hacer todas las buenas prácticas, pero siento que también hace falta enseñarle a las personas que en la realidad
te enfrentas con estas situaciones y que siento que deberían las personas centrarse también en aprender estas habilidades comunicacionales, de negociaciones, de prepararse para recibir el feedback y no tomártelo personal, Exacto. aprender a escuchar a la otra Nadie te persona. prepara para eso. Eso es algo que te lo da la experiencia. Sí, Total, entonces, total. Y además no vas a leer un libro de UX de eso, para eso tienen que leer son otros libros, como Cómo Exactamente. ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Ay, Carnegie, que ese sí, libro ese lo había escuchado. es muy bueno. Yo ese libro lo leí cuando empecé en e-commerce, porque yo tenía que empezar a lidiar con diferentes personalidades que tenían unos egos así altos, entonces yo tuve que aprender a cómo llegar a estas personas. Y otro libro que leí es El ego es el enemigo, de Ryan Holiday, que también se los recomiendo un montón. Entonces, no es que tienen, o sea, sí, habilidades duras, todo, design thinking, Tiene Sí. que estar Son todo ahí. al final son Todo herramientas ahí. que hay que saber utilizar, pero Exacto. siempre hacen pero falta aprender a habilidades blandas, comunicación, empatía, negociación, y eso no lo van a encontrar en libros de UX. Las habilidades blandas se aprenden en otro lado. Ni en un curso se los va a dar de UX tampoco, No. porque eso va centrado en otras cosas. Pero es loco porque ser UX es ser mediador también, porque Sí. tenía un lado el negocio, tenía al otro lado el usuario, tenía al otro lado lo técnico, y nos toca también ser ese punto medio, mediador, que tiene que ver cómo es que hace que todos conversen y que todos queden contentos con eso. O cuando hay que, cuando estás en una célula muy grande y tienes como que hacerle caso o sea, ver a tu equipo y también validarlo con un COE y entonces el COE te lo regresa y es como, Navegar tensiones. tienes que hacer a todos felices. Me recuerda. Para eso también yo lo que les recomiendo es que tengan otra vida aparte del trabajo, porque si todo lo que hacen Total. es hablar del trabajo, Sí, totalmente. se van a quemar. Y yo ahí consejo, hagan terapia. Terapia, yoga, También. bueno, ya va, terapia psicológica Deporte. para ver cómo vas a lidiar con todas las personalidades, Ujú. yoga para que mediten, se centren, ejercicio para que estén saludables y puedan aguantar, o sea, Prender un palo santo También. un palo santo también les sirve, o sea, Y no abandonar la vida social tampoco. también tener Es un balance. todo eso en balance, no encariñarse con los proyectos. también. Eso es súper importante porque ahí es donde duele más el ego. Ahí está el Por el ego. cariño, ahí es donde se Ay, lo veo. sí. Porque te encariñas mucho con tu bebé y es como, es un proyecto, es un Sí. trabajo al final. A menos que estés haciendo un proyecto propio. Pues. El producto por el que más peleé fue por el que más me enamoré. De que yo amaba la idea, yo de verdad que estaba así muy motivada con el proyecto y con lo que estaban construyendo, y yo creo que ahí fue el momento de mi vida más estresante. Amaba lo que hacía, pero al mismo tiempo peleaba todo el día. Era impresionante. Es que claro, cuando sale el ego, en el fondo pasan todas esas cosas. O sea, el ego en el fondo tampoco es malo, porque también te permite poner límites, como lo que hablábamos, y te permite como protegerte, pero cuando está en todo momento es malo y hay que decirle como ya, quédate un poquito aquí calladito. Esa es otra, aprender a poner límites, porque después puede ser que el caso que te empiecen a pedir muchas cosas y tú le dices sí a todo y después no puedes hacer manage de tu tiempo y no entregas nada porque le dijiste sí a todo. También para eso hay un libro, creo. Luego se lo busco. Sí, no, en el fondo yo creo que es valorarse uno también como profesional y como persona, porque yo era mucho de que como me enamoré también del proyecto y quería dar lo mejor y pasaba que en este mismo trabajo que se esperaba mucho de mí, yo sentía que debía trasnocharme, que debía trabajar más, que el proyecto tenía que salir sí o sí, y al final, o sea, te sacan del proyecto y es como, oye, pero yo lo di todo, me puse la camiseta de la empresa y eso es como que al final fue una lección. Sí. Como que dije, oye, no quiere decir que no voy a dar lo mejor de mí, pero de 9 a 6. Exacto. Eso es mucho autocuidado. Sí. Eso es 100% autocuidado y no es algo que sea muy fácil de adquirir. Siento que es la experiencia. Es experiencia, fue como ¿Qué? le dije. Y creo que también eso depende del momento de nuestra vida que estemos, porque una persona que tenga familia, hijos, obviamente no se va a quedar 7, 8. Exacto. Yo creo que son etapas de la vida. Sí, todo. Sí. Entonces, bueno, chicas, Evento canónico. de Oye, verdad, algo que quería añadir antes de Cuéntalo. cerrar, solo porque me llamó mucho la atención como el concepto del ego en UX en particular, tanto como en el trabajo como en la comunidad de UX. Y vi un dato hace no mucho de la Nielsen Norman Group que hablaba así como del crecimiento del rubro,
Y se veía que nosotros estábamos como aquí en el principio, como la cantidad de UX que existen es muy bajita, y en los próximos años esto debería subir, pero así, heavy. Y no podemos estar ahora ahí pegándonos entre nosotros. Es el momento en verdad en el que tenemos que hacer comunidad, como estamos haciendo, Exactamente. comunicarnos entre nosotros y dar la bienvenida a todos estos nuevos UX que seguramente van a venir los próximos años. Que las comunidades es otro tema ahí, que es que hay mucha competencia, se supone que las comunidades son para impulsarnos entre nosotros y resulta que es como, ajá, no, pero espérate, como, no, se supone que esto es para compartir conocimiento, porque me ves como una competencia porque ni siquiera... Y ahí les voy a decir de nuevo, todos tenemos algo diferente Sí. que aportar. Porque alguien sea más joven, más bonita, más inteligente, no quiere decir que tú no puedes aportar algo. Y porque pasa mucha gente cuando ya son líderes, que son mayores, llega alguien que tenga más conocimiento, tenga la juventud, la energía. Y entonces en vez de ayudarte a que crezca, te mantienen ahí porque les da miedo que les pueda hacer luchar el puesto. Pero eso pasa en todas las industrias, hay que saberlo manejar. Sí. Y hay que ser polite. Y bueno, yo mi recomendación, si ustedes ven que tienen ya demasiado conflicto en un trabajo, ustedes no son árboles que tienen las raíces incrustadas, ustedes se pueden mover y buscar mayores oportunidades, y para eso ustedes también se tienen que dar cuenta siendo fuertes en cuanto a su salud mental. Sí, Terapia. Terapia básicamente. Sí. Pero ahí también está muy relacionado con la madurez como diseñador, que no tiene que ver con la edad ni de cuántos años llevas como trabajando, sino que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, como esta mochila de herramientas, que eso es lo que te hace ser un diseñador maduro en el fondo, que en el fondo que silencia el ego, que es mediador, que en el fondo sabe manejar la tensión sin crear más tensión ni más caos. Entonces, al final, claro, no tiene que ver con el seniority, no tiene que ver con los años, sino que tiene que ver como con tus skills, tus habilidades, tu actitud, tu manera de presentarte como diseñador y cómo comunicar. Como que eso es lo que te hace como un diseñador maduro, más que un senior, por ejemplo. Al final no está relacionado. Que eso depende también en la industria donde estén, les van a dar senior, semi-senior, o les van a dar product designer, depende de la compañía donde estén. Pero bueno, hemos llegado hasta el final. Espero que los consejos y la experiencia que han escuchado acá les pueda servir a afrontar estas situaciones en su trabajo, en su vida, o creando contenido. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye bye, UX Friends. Bye. Chao. Bye, bye.